Ok, pues seguimos con la segunda parte de esta sesión. Entonces, les voy a presentar. Nos quedamos en esta parte de la continuidad histórica, que para entender lo que estaba pasando y cómo entendían los receptores de los evangelios y los mismos judíos en la época de Jesús, lo que estaba pasando, pues tenemos que tener un poco, por lo menos, noción de la historia judía y de los elementos importantes de esa historia judía, que son estos. Pues Ujú, bueno, aquí están las escrituras para que les echen un ojo y vean qué es lo que dicen y empiecen a percibir por qué se relacionan con Jesús y con la llegada de su ujú, reino. Eh, Estos elementos que acabamos de explicar en la primera parte, los vamos a ver ahorita en lo que ya estamos leyendo. Y vamos a ver algunos ejemplos y destacar algunos puntos de los capítulos 3, 4 y 5 del Evangelio de Lucas, que es importante que los tengamos en cuenta y que nos ayuda también a ir entendiendo este Evangelio. Vamos a Lucas 3, versículo 21, que es cuando Jesús es bautizado. Dice lo siguiente: un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Vamos a ujú. destacar aquí algunos elementos. Uno es, Jesús fue bautizado. Ya por cuestiones de tiempo no les voy a preguntar por qué Jesús se tenía que bautizar, pero lo que quiero denotar también es que lo que hizo Jesús aquí en el bautismo también son representaciones de acontecimientos que pasaron en el Antiguo Testamento. Eh, si vieron el video de Biblia Project, hablaba de eso, de así como Israel cruzó cuando escapaba de Egipto, cruzó el mar cuando se separaron las aguas, así Jesús también fue bautizado. Eso es una imagen, es un tipo y un antitipo de algo que pasó en el Antiguo Testamento y que vino a cumplir Jesús. Jesús como representación de los israelitas, aquí fue bautizado. Hay un acontecimiento también que lo habla, si no mal me equivoco, en las cartas de Pedro, acerca del diluvio, que hace la comparación del bautismo con el diluvio universal con Noé, donde hace esta comparación de que cuando estaba toda esta maldad, la manera en que Dios eliminó la maldad fue a través de este diluvio. Y aquí hay elementos donde también vamos a ver semejanzas. Por ejemplo, ¿por qué el espíritu bajó en forma de una paloma? No sé si se habrían preguntado alguna vez esto. ¿Por qué en forma de una paloma? ¿Por qué no en forma no sé, algún otra ave, un águila, no sé, algo más, o de una llama de fuego, o de algún otro elemento que tal vez hemos visto, ¿no? En el Antiguo Testamento. ¿Por qué a través de una paloma? Pues aquí tenemos que recordar entonces qué otra paloma fue mencionada en el Antiguo Testamento. Y volvemos a la historia de Noé, cuando se empiezan a secar las aguas, se empiezan a liberar aves para ver si regresaban o no, por si ya había tierra seca. Pues bueno, enviaban cuervos y pues no regresaban. Y después enviaron la paloma que regresó, que ya no regresó más bien, y que eso indicaba entonces que ya había tierra firme. Y eso también nos da como elementos de ver, a ver, aquí hay una relación que tenemos que prestar atención. Por otro lado, lo que contesta la voz, más bien lo que dice la voz: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo, que son ecos de escrituras en el Antiguo Testamento. Tú eres mi hijo amado es un eco del Salmos 2, versículo 7, y estoy muy complacido contigo de Isaías 42, versículo 1. Si ustedes tuvieron la curiosidad suficiente, y si no les pido que la tengan, si fueron al Salmos 2 y a Isaías 42, se van a dar cuenta que son, tanto es un salmo mesiánico como una profecía mesiánica. Están hablando de Jesús. Entonces, aquí hay algo muy curioso porque digamos que esta parte, a ver, aquí los quiero ver. Digamos que esta parte quiero que lo vean de esta manera. Hay muchas referencias
muchas referencias intrínsecas en los evangelios de lo que pasa en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros las entendemos, empezamos a darnos cuenta, esto ya estaba, pero hiperplaneado, esto ya estaba, o sea, vamos, hay una redondez en la historia muy padre. Eh, y nos da referencias a acontecimientos donde ya empezamos a relacionar cosas. Por ejemplo, para trasladarlo a una situación actual, si yo les digo, no, eso que tú me estás diciendo no es así, yo tengo otros datos, ¿les recuerdo a alguien? Yo espero que sí, ¿no? Si han visto, si tienen un poco de referencia de nuestro presidente. Y puedo hacer un combo, ¿no? De estas referencias donde pueda decir, me canso ganso que tengo otros datos. Entonces, así como que ya empiezo, les voy a recordar a alguien, forzosamente. Entonces, en la época de Jesús era lo que pasaba cuando Jesús hablaba y lo que escribían los evangelistas. Lo que escribían, si nosotros tenemos conocimiento del Antiguo Testamento, nos va a dar referencia a lo que está pasando en eso que está referenciando. Y vamos a tener el contexto más amplio de lo que significa. Y créanme, eso te maravilla un buen. Yo cuando entendí que el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo y leí todo el salmo y lo que dice, dije, ah, caray, esto tiene una relación muy tremenda, ¿no? Eso es lo que tenemos que estar buscando en los evangelios. Ok. Eh, seguimos con esta parte. Pasamos también por Lucas 4, versículo 1 al 13, que es cuando Jesús es puesto a prueba. Aquí quiero que contesten estas dos preguntas en su interior, eh, y que son, ¿cómo contestaba Jesús ante las tentaciones del diablo? El diablo lo tentó 3 veces, y las 3 veces, ¿cómo contestó Jesús? Se darán cuenta que tenía las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, muy dominado, y era su manera de contestar a cualquier tentación. En una parte, en la última tentación, el diablo usa una escritura. Aquí lo que quiero que se pregunten es, ¿cómo la usa? ¿La usa de forma correcta o no? ¿Y por qué? Quiero que aquí vean lo siguiente, el hecho de interpretar las escrituras o de leerlas o de mostrarlas no significa que estén bien usadas. Y nosotros a veces las usamos así, sin un contexto previo, sin usarlas conforme se tienen que usar, y podemos hacer lo mismo que hizo el mismo diablo, sacarlas de contexto, darle otra interpretación para hacer algo que es incorrecto. Y lo hacemos continuamente. A veces inconsciente y a veces consciente, y ahí es cuando ya está muy mal. Pero tenemos que tener cuidado de cometer ese error. Ok, seguimos a través de este análisis que estamos viendo. Ok. Lucas 4, versículo 16 al 20 dice lo siguiente. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró a la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y aquí es donde empieza su ministerio. Él tenía por costumbre, y de hecho antes de esto queda más claro, donde él lo que hacía los sábados era enseñar. Ya tenía esta formación de maestro, de rabí. Y una de esas pasa esto, lee Isaías y aquí ya vemos palabras que hablamos al principio. Ay, aquí ya vemos palabras que hablamos al principio, ¿no? Ungido. Espíritu del Señor también es algo que se va a estar repitiendo en el Evangelio y que después vamos a platicar un poco más. Buenas noticias, que es Evangelio. ¿Qué traían esas buenas noticias? Libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor.
¿Qué es lo que viene a hacer Jesús en su ministerio? Esto último, de pregonar el año del favor del Señor, también es un concepto que sería útil profundizar, que ustedes revisen más adelante, que es el año del jubileo, cuando después de eh, múltiplos de después de 7 veces 7 años, hay un año donde se perdona absolutamente todo. Y ya si tenías deudas con alguien o si eras esclavo de alguien, ya podías ser libertado o ya no tenías deudas. Ese es el año del jubileo. Y también hace referencia esta profecía. Por último, Jesús dice, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y ya saben lo que pasa más adelante, ¿no? Pero les tengo que hablar acerca de los gentiles, porque también es importante en este evangelio. En Lucas 4, versículo 22, dice lo siguiente. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Jesús continuó. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempo de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo un gran hombre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, a los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos con alguna enfermedad de la piel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio, los cuales, pues bueno, no eran judíos ni israelitas, sino eran gentiles. Precisamente Jesús cita a estas personas importantes donde los profetas los ayudaron, precisamente para decir esto, de que, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Los judíos estaban diciendo, ¿quién es él? ¿No? O sea, conocemos a su papá, es José. ¿Cómo él empieza a decir que él va a ser el ungido, no? Y empiezan a dudar de lo que empieza a enseñar Jesús, o de lo que estaba diciendo, de sus afirmaciones. Y Jesús dice, pues ustedes no me van a creer, pero vean estos casos de personas que no eran judías, que no eran de Israel, y que recibieron el favor de Dios a estos gentiles. Pues bueno, hacia ellos también va a ir el reino de Dios, estas buenas noticias. Más adelante, para reafirmar esto que leímos, dice en el versículo 42, cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Entonces, ¿para qué fue enviado Jesús? Para anunciar las buenas noticias del reino de Dios a toda la humanidad. Para esto fui enviado. Aquí me permito hacer un análisis. Todavía no estamos hablando acerca de la iglesia. La iglesia hasta hechos se va a poder tocar un poco más, que es, no es exactamente lo mismo del reino de Dios, aunque podríamos decir que es una ramita. Pero ¿cuál es el sentido de la iglesia ante el mundo, ante la humanidad? No es la felicidad, que suena bonito, y podría ser una consecuencia pero no es un mayor propósito. No es ser un buen club social, que también es parte tal vez del propósito, de las consecuencias, pero no va hacia ahí, sino la iglesia debe tener el mismo propósito que tenía Jesús, anunciar el evangelio. ¿Y de qué habla el evangelio? Del reino de Dios. ¿Cuántas veces tocamos este tema, no? Reino de Dios. Pónganse a pensar, ¿cuántas veces se habla del reino de Dios en la iglesia? En las clases, entre nosotros. ¿Cuántas veces estamos hablando del reino de Dios? Pues bueno, esto es algo que debemos reflexionar sobre hacia dónde estamos dirigiendo nuestro propósito. Regresamos a la presentación. Perdón. En Lucas 5, versículo 20, hablando del Hijo de Dios y del Hijo del Hombre, pasa lo siguiente. Habían llevado a un paralítico, o sus amigos, y como veían que estaba la casa llena, abrieron el tejado y lo metieron por arriba y ahí lo acercaron a Jesús. Y pasa lo siguiente, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo,
tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es una afirmación? Chicos, es una afirmación curiosa porque en vez de sanarlo, les dice esto. ¿Y por qué? Pues bueno, porque revela los corazones. Era parte de lo que profetizó Simeón. Dice, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decirle, tus pecados quedan perdonados o decirle, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y es lo que pasa. Pero aquí hay algo curioso. ¿Por qué se ofendieron tanto los judíos cuando dijo tus pecados quedan perdonados? Había una idea de parte de los judíos que era la siguiente. Tú cuando pecas, no pecas, el pecado no es hacia la persona, o sea, si la persona lo ofende, lo hace sentir mal y demás, pero pecado, transgresión, injusticia, quien la tiene que resolver es Dios, el juez supremo y justo. Entonces estás pecando contra Dios. Cuando tú decías, si alguien llegaba a decir, tus pecados son perdonados, es como ponerte en el lugar de ese juez supremo, en el lugar de Dios, y nadie puede ocupar ese lugar más que Dios. Eso era una blasfemia. Por eso dicen, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Quién se cree? El único que puede perdonar pecados es Dios. Lo hizo con toda la intención Jesús para que pensaran esto. Y por eso Jesús dice, a ver, ¿qué es más sencillo? ¿Que yo diga esto o que lo sane? Y lo sana. Dios está demostrando aquí. Ahora, ¿cómo se autonombra Jesús? Eso es otra cosa que tienen que notar. Porque el Hijo del Hombre. Y no es como decir cualquier hijo de vecino. No, tiene un significado específico el Hijo del Hombre. Lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero téngalo ahí en mente. ¿Cómo se autonombraba Jesús? ¿Y por qué? Seguimos. Y ya con esto estamos acabando. Acabando Lucas 5, nos encontramos con la primera parábola, la de los vestidos nuevos y remiendos viejos. La primera parábola en este evangelio. Y aquí nada más quiero que se pregunten, ¿por qué contó esta parábola? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que pasó inclusive antes de esta sección de la parábola que hace que Jesús cuente esta parábola? ¿Y qué significa? Digo, porque reconociéndolo, no es una parábola tan sencilla. Sí tiene su complicación. Sí hay que pensarle un poquito más que nada más decir es que los vestidos viejos o los odres viejos representa el Antiguo Testamento y los nuevos, el Nuevo Testamento o el Evangelio. Hay un poco más de trasfondo. Sí es por ahí el asunto, pero hay que pensarlo un poco más. Pero bueno, ya eso se los dejo a su estudio. Ya por último, eh, Lupita nos hacía una pregunta al final, que, bueno, eran tres preguntas, yo así lo sentí, así lo anoté. Una es, ¿por qué hay cuatro evangelios? ¿Cuál es el propósito, la ocasión de cada evangelio? ¿Y quiénes son el auditorio principal de cada evangelio? Aquí nada más, ah, quiero hacer el siguiente comentario porque voy a contestar muy general, pero estas tres preguntas sí son muy esenciales y hay diplomados y cursos enteros que se tratan nada más de contestar estas tres preguntas y aún así los acabas y dices, ah, caray, pero pues no termino de contestarlas concretamente, ¿no? Eh, Es, es un poco más complejo que lo que a veces dicen nuestras Biblias de estudio. Eh, y sin embargo, nuestras Biblias de estudio nos ayudan un poco más a entenderlo. Ahora, los voy a contestar muy general, pero voy a insistir. Son preguntas que se tienen que profundizar todavía más si desean entender mejor estas respuestas. Probablemente no existieron solamente cuatro evangelios, a lo mejor existieron más escritos. Se piensa que por lo menos hubo otro evangelio que lo han denominado como Q o Coelet, que significa fuente, y piensan que de ahí también se basó Lucas y Mateo. Pero al final los que se canonizaron
Esto es que se definieron como que se permanecían y iban a ser autoritativos, como que fueron escritos por el Espíritu Santo de Dios, fueron estos cuatro. Y cada uno de estos cuatro tiene su historia. Se piensa que el primero fue Marcos. ¿Por qué? Porque es muy tosco su narración y es muy breve. Se parte del axioma. ¿Me escuchan por ahí? Es que me apareció un letrero que está conexión inestable. Y te pasaste unos segundos, pero sí, Ah, ya ok, estás ya me bien, te escuchan bien. escuchan. Vale. Sí, Se empieza del axioma en el Evangelio, bueno, en sí en los escritos antiguos, que entre más breve es un texto, es más original, porque no se necesita o sea, pues sí, conforme se va reproduciendo ese texto, le van haciendo anotaciones, le van adicionando cosas, y es cuando se piensa que un texto que tal vez tenga más elementos es porque ya pasó por un proceso de reflexión y de adición a varias cosas, ¿no? Entonces, el evangelio más breve es el de Marcos. Parece que fue escrito como a la prisa, precisamente porque no tiene las historias hiper breves. Por ejemplo, la tentación de Jesús son 2 versículos, o sea, 2 versículos. También muestra a los apóstoles como muy necios y como que no entendían nada. Y si ustedes ven los demás evangelios, está más pulido en cómo muestran a los apóstoles, como que cuidan un poco más porque precisamente ya tenían como más autoridad, ya los reconocían un poco más. Pero Marcos no, Marcos los presenta tal cual son, como que no cuida esa parte. Entonces, se piensa que Marcos fue escrito por Juan Marcos, ahí se llega a mencionar, y fue también, es el que con el que se separaron Pablo y Bernabé. Pues bueno, ahí tiene hay más historia Juan Marcos, pero se piensa que Juan Marcos después estuvo con Pedro y que quien les estuvo diciendo lo que pasó con Jesús fue Pedro. Entonces piensan que más bien Marcos es como el escribano de Pedro, como su secretario. Entonces, entonces, pues digamos que podría ser el más apegado a lo que se recuerda por un testigo presencial. Y de ahí que agarre elementos Lucas y Mateo de Marcos. Se piensa que también fue escrito cuando ya estaban siendo perseguidos los cristianos, y que Pedro estaba en la cárcel. Y posiblemente esa sea la explicación de por qué se escribió ese evangelio, porque entonces ya estaban empezando. Es que hay mucho que explicar aquí. Eh, los primeros cristianos pensaban que la parucía, que es la segunda venida de Jesús, iba a ser pronto. Y eso es lo que pareciera las primeras cartas de Pablo, que inclusive son anteriores, fueron escritas anteriores a los evangelios. Entonces ellos pensaban, ya va a llegar Jesús, no llegaba, ya va a llegar Jesús, no llegaba. Y se empezaron a morir los cristianos. Entonces decían, pues, ¿qué pasó aquí, no? Entonces llegó un punto donde empezaron a darse cuenta que no iba a llegar tan pronto como esperaban. Entonces decían, pues, ¿cómo hacemos que eso se preserve en lo que llega Jesús? Pues parece que Marcos es la respuesta a eso. Es como, pues, a ver, Pedro, tú que estuviste ahí de primera mano, deja un escrito. En ese momento donde ya están persiguiendo a los cristianos y los están matando, para que agarren fuerzas y sepan qué fue lo que pasó. Ahí está Marcos, el primer evangelio. Después parece que había como diferentes auditorios, me refiero a diferentes tipos de judío que necesitaban tal vez una explicación un poco más detallada de lo que pasó con Jesús. Estaban los judíos de Palestina y de Siria, que eran judíos ortodoxos, judíos muy arraigados a la ley, y que inclusive ellos no usaban la versión griega de las escrituras, ellos usaban una versión aramea o hebrea de las escrituras. De ahí se desprende el texto masorético. Otra cuestión. Mientras que los judíos que no eran de esa región y que eran más hacia Roma, hacia Asia, hacia Asia Menor y demás, tenían pues más como tenían, les llegaba la cultura griega de todos lados, pues como que no eran tan ortodoxos, inclusive sus escrituras eran escrituras griegas, bueno, traducido al griego, y es la versión que se le conoce como la Septuaginta. Entonces, son dos tipos de judíos que tenían características diferentes.
pues parece que de acuerdo a esas características se escribieron uno u otro tipo de evangelio. Mateo parece que lo escribió más hacia Palestina y Siria, que eran judíos más ortodoxos, más apegados a su cultura. Y Lucas lo escribió a judíos o inclusive a gentiles que no eran judíos, que eran más hacia griegos. Se piensa que por eso Lucas lo debió haber escrito o en Roma o en ciudades griegas como es Éfeso, Corinto, una de esas ciudades donde eran muy griegos. Y si se dan cuenta, se dan énfasis diferentes, pero parece, yo por lo que él, por característica de los evangelios, se ve que los dos son con intención de que pues por lo menos tengas noción bueno, Mateo es completamente judío. Si no eres judío, no vas a entender varias cosas de Mateo. O si no leíste el Antiguo Testamento, no lo vas a entender. Lucas tiene elementos judíos que parece que una de dos, o habían sido cristianos griegos, bueno, habían sido judíos griegos que se volvieron al cristianismo, o habían sido gentiles griegos que al volverse cristianos los prepararon en el judaísmo, en elementos judíos, pero sí también tiene elementos judíos que ustedes ya debieron haber empezado a darse cuenta en Lucas. Entonces, ese era el auditorio. Y por último, el último evangelio que es Juan, que parece que después de estos tres evangelios que ya empezaron a circular en diferentes iglesias, como que Juan ya en sus últimos años dijo, pues como que falta aquí un elemento y lo voy a escribir. Y por eso es tan diferente el evangelio de Juan a los otros tres evangelios. Estos primeros tres evangelios se les conoce como evangelios sinópticos. Sinóptico significa sin, que es como del mismo, como similar o algo así, y óptico, óptica de ojo, de vista, como básicamente significa de una misma visión. Entonces, son muy semejantes en ese sentido los evangelios sinópticos. Y y pues bueno, cómo se constituyó también es otro tema. Unos piensan que como se escribió primero Marcos, de ahí agarraron Mateo y Lucas, aparte de otra fuente, que es la fuente Cubo, y de ahí se alimentaron, aparte de su misma propia edición, y en el caso de Lucas, de su propia investigación. Otros piensan que primero se escribió Marcos, después se escribió Mateo, y Lucas agarró de los dos. Entonces, hay un ejercicio, si a alguien le interesa un poco más este tema, hay un ejercicio que ustedes pueden hacer de comparación de relatos. Si a alguien le interesa, le puedo dejar ese ejercicio, ya cómo hacerlo, y va a ver cómo se forma esto. Y ahí está. Ahora, hay mucho más que profundizar, como por ejemplo ciertos elementos de cada evangelio que resaltan cualidades diferentes de Jesús, unos que resaltan acerca de su humanidad, como es el caso de Lucas, el que estamos estudiando, otros resaltan su parte mesiánica, como el caso de Mateo. Juan resalta la parte divina y Marcos la parte de siervo. También hay elementos hay profecías de los evangelios en el Antiguo Testamento, Ezequiel 1, que habla de cuatro animales, que lo recuerda Apocalipsis, creo que no me acuerdo qué capítulo de Apocalipsis, donde recuerda esa profecía de Ezequiel y donde parece que es una profecía de los cuatro evangelios. O sea, aquí nos llevamos 3 horas hablando de esto. Entonces, ahora, quienes declaran explícitamente su propósito en los evangelios, nada más son Lucas y Juan. Lucas ya vimos que es para que veas ¿cómo dice? Que creas, que veas que es verdad aquello de lo que se te enseñó. Y Juan, cuando habla acerca de que hubo muchos más milagros que hizo Jesús, pero que nada más escribió esto, dice que es para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y creyendo en esto, tengan vida. Ese es el propósito explícito de Juan. Los otros evangelios no lo dicen explícitamente, pero bueno, con ciertos elementos te vas dando cuenta más o menos qué significa. Y espero que esto haya contestado tu pregunta, Lupita, a grandes rasgos. No, sí, muchas gracias. Sí, yo sé que sí da para mucho.
pero yo te agradezco mucho este gran esfuerzo porque creo que nos sitúa más o menos viendo los perfiles, por decirlo así, para poder ubicarnos más, porque ciertamente hay muchísimo, ¿no? Entonces, esto parece que va encaminando, para mí al menos, mucho todo lo que vamos a ver de Lucas, porque aparte todo es el evangelio más largo. Los demás son más cortos, pero el de Lucas es más largo. Entonces, creo que son elementos que los puedo considerar para poder entender más, porque ciertamente esto da para más y a mí me ayuda mucho ahorita lo que me comentaste, porque sí ya me ubica en una situación más con el propósito, pues, de saber que cómo lo ven los diferentes evangelistas y cómo lo presentan a Jesús, porque ahí hay un montón de confusiones a veces cuando estamos platicando con las personas, ¿no? Pero yo te agradezco mucho esta explicación y de verdad sí, corta, pero sí muy entendible, porque si no, no acabamos. Pero sí, muchas gracias, te agradezco. Ah, ok, gracias. Pues bueno, chicos, sé que ahora todavía me extendí más, pero ahorita ya pusimos las bases necesarias para ir entendiendo mejor los evangelios. Ya los siguientes sesiones, ya, ahora sí ya les voy a dar más oportunidad de comentar, porque siento que esto necesitaba explicarlo primero. Ya ahora sí, ya con lo que han estado a sus anotaciones y analizando, ya podemos entrar a terrenos del diálogo, de la discusión. Pero bueno, nos quedan 7 minutos, un poquito más. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera comentar de todo lo que vimos. Vimos un resto de información, pero pues está la grabación para que ustedes lo vayan digiriendo y lo vayan implementando en su estudio bíblico. ¿Quién quiere comentar algo, una pregunta, algo en este tiempo? Pero pues 7 minutos es poquito, ¿no? ¿No sería mejor volvernos a conectar? Ah, ok, pues si quieren nos podemos conectar ¿Cómo ven? y damos unos 10, 15 minutos. Breve. ¿Vale? Y ya con esto ya Ok. acabamos. Va, vamos a conectarnos nuevamente. Va.